seguir con la segunda parte del tema el coraje de los apóstoles. Antes de llegar a esto, simplemente porque algunos me han preguntado por la mañana si he traído libros. No he traído libros porque, en fin, pues todos mis libros están, creo que casi todos en Amazon, por si a alguien se interesa. Pero decir simplemente que este año saldrán 3, donde por lo menos he participado en algunos. Hay uno que va a salir mediante en otoño sobre, ese será el segundo tomo después de Crisis, Europa en la encrucijada, que se llama Juicio, Europa se enfrenta a su Dios. Entonces eso debería salir en otoño. También está a punto de salir un libro en colaboración con el IMSS en Barcelona, donde han participado varios y donde me toca explicar qué es la inerrancia de la Biblia, porque todo el libro versa sobre este tema. Y creo que el año pasado salió un libro sobre el tema de la inspiración que escribí juntamente con Andrés Mesmer. Entonces, bueno, todos lo que ya han salido obviamente están ahí disponibles y los demás estarán. Ahora a nuestro tema. Lo dije esta mañana y lo voy a decir brevemente para aquellos que se han juntado con nosotros. Obviamente ese capítulo 4 del libro de los Hechos es un capítulo que yo personalmente lo encuentro de gran inspiración para nosotros, sobre todo tomando en cuenta los tiempos que corren. Lo que nos hace falta en nuestros tiempos es un testimonio fuerte, un testimonio inquebrantable, un testimonio decidido y con coraje. Por eso usé esas palabras. El decir y el pronunciar la verdad en nuestros tiempos se ha convertido en un acto de atrevimiento. Cuando uno se toma en cuenta con qué facilidad se tuerzan las verdades fundamentales de la fe cristiana, no solamente fuera de las iglesias, sino también dentro. Si juntamos a esto también el hecho de que desde el primer momento la iglesia fuera perseguida con gran decisión, algo vimos en esta mañana, hay que llegar a la conclusión de que tenemos que mentalizarnos como iglesia a una cosa. Los tiempos exigen de nuestra parte un testimonio claro y decisivo. Y bueno, esto será básicamente y de forma resumida de lo que vamos a hablar ahora y, si Dios lo permite, también el martes. Simplemente en el contexto, también para aquellos que en esta mañana no han podido participar, estamos hablando de este testimonio de los apóstoles Juan y Pedro ante el Sanedrino, el órgano supremo de las autoridades religiosas de Israel. ¿Y por qué estuvieron allí? ¿Habían hecho alguna fechoría? ¿Habían intentado o planificado un golpe de Estado? ¿Habían matado a alguien? ¿Habían robado algo? Pues nada de todo esto. Su crimen consistió en el simple hecho de haber sanado un paralítico. Y obviamente esa cosa no se podía esconder, no se podía meter debajo de la alfombra, sino miles de judíos acudiendo al templo fueron testigos de estas cosas. Todo esto tiene lugar delante de esa puerta, la más bonita del templo, donde este hombre estaba pidiendo almosnas y donde obviamente la mayoría de la gente entraba. Se encontraba en la parte oriental del complejo del templo y era la puerta que daba acceso desde el patio de los gentiles al patio de las mujeres, y luego había un patio especial reservado para los hombres. Entonces es por esa puerta donde la mayoría de la gente entraba, y
es allí precisamente donde los apóstoles se encuentran con este hombre paralítico. Luego veremos durante 40 años, anota Lucas con la precisión que le caracteriza, y esto ya estaba en marcha. Y como las autoridades judías no sabían qué hacer, de momento detienen a los apóstoles, les meten en el calabozo en el mismo templo y luego mantienen una reunión donde deliberan lo que iban a hacer con ellos. Y esta mañana terminamos con este versículo 12 que todos me imagino que sabemos de memoria, y es el versículo donde dicen Pedro y Juan como resumen de su mensaje que no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos que el nombre de Jesucristo. Bueno, esto es lo que se suele llamar un hebraísmo. No hay otro nombre, quiere decir que no hay otra persona, es que lo que ellos entendieron. Quiere decir que es el único camino para la salvación, tanto para judíos como para gentiles, y Pedro y Juan estaban decididos de que nadie iba a poder cerrarles la boca. Y esto obviamente les trajo una serie de problemas. Y ahí vamos a empezar leyendo el versículo 13 al 22, y puse como título de este mensaje la última palabra. La última palabra en el sentido de que, a ver, ¿quién tiene aquí la última palabra? ¿No? En el sentido de Hebreo capítulo 1. ¿Quién manda aquí? ¿Quién tiene la autoridad para llevar a cabo sus planes? Esto es la pregunta, y obviamente la respuesta va a ser interesante. Dice el versículo 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Señor, una vez más pedimos que tú añadas a la lectura de tu palabra tu bendición. Necesitamos escuchar lo que tú nos quieres decir por estos versículos. Señor, ayúdanos a tener un corazón abierto y oídos abiertos. Amén. Pues a ver quién tiene aquí en este asunto la última palabra. Esto es como lo que en inglés se llama un showdown. Es un duelo realmente. Bueno, no sé si soy el único a quien le gustan las películas de muerte. Pues salgo del armario con esta confesión.
porque ahí por lo menos en los antiguos siempre ganan los buenos. Entonces esto después de ver lo que pasa en el mundo, pues te da cierta tranquilidad al acostarte por la noche, sabiendo que John Wayne vigila por tu seguridad. Bueno, bromas aparte, aquí tenemos un duelo realmente entre, bueno, y además un duelo muy desigual entre un Goliat, que es el Sanedrino, que son aquellos que cortaban el bacalao entre los judíos, sí, tenían que someterse a los romanos, pero los romanos le dejaban riendas sueltas, mientras que no había más problemas. Entre ellos, y por un lado, dos del vulgo, del montón, o sea, gente normal y corriente, uno pescador, espero que Pedro me perdone, pero a primera vista podríamos llamarle un bocazas, ¿vale? Porque él siempre tenía una palabra y a veces le causaba un problema, pero eso ya se suaviza por la actuación del Espíritu Santo. Entonces esto, si alguien sufre del mismo síndrome, pues hay esperanza, ¿vale? Porque el Señor puede usar hasta este defecto en tu favor. Bueno, lo veremos aquí. Esto simplemente como nota de paso. Gente del vulgo contra el Sanedrino. Y claro, uno podría ya hacer sus apuestas y casi todo el mundo llegaría a la misma conclusión. Es que estos dos no tienen ni pizca de posibilidad de que esto salga bien. Pero bueno, como en tantas ocasiones, los que hacen sus apuestas se iban a equivocar también en esto. Decimos, leímos aquí en el versículo 13, que después de ese testimonio y esa palabra decidida del versículo 12, los señores de este gremio llegan a la conclusión que hablan con denuedo. Y esto les llama la atención sabiendo que en un principio esa gente no estaba preparada. Bueno, el pescador, que sabía mucho de pesca del mar de Galilea, tenía ahí su pequeño negocio, como sabemos, no que se sepa asistió a ninguna escuela bíblica, ni una escuela talmúdica, ni nada por el estilo, era simplemente un pescador. Y luego Juan, obviamente de ascendencia, vamos a decir, más noble, posiblemente como único de los 12 discípulos, Yohanan en hebreo, eso nos dilata que muy probablemente estaba relacionada de alguna manera con la casa del sumo sacerdote, ¿vale? Era un hombre típico, digamos, de ese entorno, pero obviamente discrepaba con su pariente de mucho. Bueno, tenemos indicios en el Evangelio de Juan, vemos la facilidad con la cual Juan puede acceder al patio del sumo sacerdote. Todo esto encaja un poco en esto, pero una cosa queda clara: no tenían ni autoridad de parte del Sanedrino para hablar así, no tenían autoridad para enseñar, porque era gente del vulgo, del montón, gente sin letras, no en el sentido que eran tontos, porque no lo eran, pero simplemente que nadie les había enseñado nada de las cosas espirituales a primera vista. Pues como en muchas ocasiones también estos 71 hombres elegidos por nadie, pero autoproclamados líderes del pueblo, se iban a equivocar, porque durante 3 años y medio tenían el mejor profesor del mundo que les daba clases particulares, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y obviamente es este hecho que les daba la autoridad de hablar de esa manera, porque no hay que olvidar con qué palabra Jesucristo se despidió de ellos. Me es dado todo el poder en el cielo y la tierra, por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñando
las cosas que yo os he enseñado. Estoy parafraseando un poco, pero esto era la idea. Y es esta palabra que les daba la autoridad de comportarse, de enseñar como lo leemos aquí. Y además aquí dice que lo hacen con pasión. Aquí dice con denuedo, es una palabra que no solemos usar mucho en nuestras conversaciones diarias, pero esto es lo que la gente tiene cuando comenta, por ejemplo, un partido de fútbol entre el Barça y el Real Madrid, ¿vale? En cualquier bar, bueno, me imagino que en Galicia también se harán estas cosas, bueno, que se yo, el Celta de Vigo, o no sé qué equipo de momento está del corazón de la gente. Cuando la gente habla de fútbol, y sobre todo si es la selección nacional, pues de repente salen pasiones hasta del hombre más soso, y de repente pues todo el mundo es un experto y sabe mejor cómo van las cosas, y además dando puñetazos en la barra si hace falta. Pues esto es algo que obviamente se puede echar de menos cuando un creyente hable de su fe, ¿vale? A veces esos testimonios son más osos que un bocadillo de tofu con acelgas, para decirlo de alguna manera. Porque realmente te preguntas si conoces a Jesucristo, el que había resucitado de entre los muertos, el Hijo de Dios, el que nos ha dado un encargo. Él no nos dijo, pues esperar vuestra jubilación, intentarlo pasarlo lo más tranquilo posible hasta que yo venga para raptaros de aquí. No, no dijo esto. Él dijo que tenemos una tarea, un cometido, y Él no dijo que había edad de jubilación. Y ellos lo tomaron en serio, con denuedo, quiere decir con pasión. Esto era su vida. Era imposible para ellos hablar, porque por eso me hubiese gustado mucho escucharlos delante del Sanedrino. ¿De qué manera hablaron? Es que infelizmente en aquel entonces no había micrófonos, ni teléfonos móviles, ni nada por el estilo. No se podía grabar, pero claro, el texto obviamente nos dilata que aquello era una defensa apasionada de su fe. Y estaba bien así. Y está bien así que un creyente, cuando hable de su fe, y cuando hable de su fe a gente que no son creyentes, que se le note que esto es algo que le llena y que no le deja en paz, porque tiene que hablar de las cosas que le importan. Déjame pensar en ti y en mí, y déjame preguntarte, ¿qué es lo que te importa a ti? ¿Qué es lo que te hace estar apasionado por algo? Bueno, no estoy hablando de un partido de fútbol, no estoy hablando ni siquiera de tus nietos, que es gente maravillosa, y niños que bueno, se nos cae la baba y todo esto. Hablamos del Evangelio. Cuando hablas a otros de este Señor y Salvador tuyo, que hizo todo por ti, se te nota que más que hables de ello, más te apasionas, más ganas tienes de compartir más con los demás, porque quieres que ellos conozcan y sepan y entiendan. Realmente a veces, y perdón que use esa palabra, somos muy malos vendedores del mejor producto que jamás se ha inventado. Claro, no vendemos el Evangelio, ni el Evangelio es un producto, pero espero que se me entienda. Cuando alguien tiene lo que nosotros tenemos, realmente no debería descansar hasta que todo el mundo en su entorno sepa lo que cree y sepa cuál es este único nombre en el cual podemos ser salvos. Tenemos que preguntarnos todos continuamente, ¿esa fe forma parte de mi vida? Quiere decir, esto es algo intrínseco mío, algo que no se me puede quitar, ni puedo hacer esa división entre pues lo que soy yo y lo que yo creo.
que a veces algunos, por lo menos según mis observaciones, lo hacen. ¿Hay algo en nuestra vida que podemos llamar una pasión por Cristo? Eso ya, la respuesta de cada uno tiene que darse por sí mismo. Porque a veces cuando hablamos de esas cosas y el mensaje que damos parece que poca importancia tiene, me puede creer una cosa, que los demás se dan cuenta. Aquí se maravillaba, o sea, no les encajaba. ¿Cómo es posible que gente que no ha estudiado formalmente sepan esas cosas y además pues hablan de una manera que nosotros realmente es que no sabemos cómo responder? Tenían que admitirlo, aunque luego su forma de actuar era completamente contraproductiva. Esto les llama la atención. Sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Esa frase me encanta, lo cual quiere decir que no era difícil encontrar pruebas para decir, bueno, este estaba con él. Y sabemos que esta afirmación precisamente lleva a Pedro a negar a nuestro Señor en 3 ocasiones. Ah, tú también has estado con él. Tu forma de hablar te delata. Claro, tú estabas con Jesús. Y la tercera vez incluso Pedro llega a expresar maldiciendo que no sé de qué me hablas. Pues ahora esto ha pasado. Le reconocían que habían estado con Jesús, todo el mundo lo sabía. Y esto les honra. Gente sin formación, no tenían, como se diría hoy, una carrera universitaria, ni tampoco entrenamiento teológico, nadie les ha reconocido nada. Y ojo, que ya en aquel entonces existió algo que se llama titulitis. Es que, bueno, no prefiero no entrar en el tema, ¿vale? Pues podemos empapar las 4 paredes de nuestras habitaciones con certificados de todo lo que hemos estudiado y es posible no tener ni idea de qué estamos hablando. Esto es, por cierto, dicho sea de paso, la gran tragedia de una buena parte de la teología contemporánea. Se maravillan. Y además, no solamente conocían su Biblia, lo voy a usar en este sentido, sino además sabían usarlo con acierto. Y esto es algo que me encanta. El que conoce su Biblia, el que sabe lo que Dios ha dicho y los planes de Dios, siempre tendrá una respuesta acertada. Y no es el responder por responder. Es el responder por dar la puntillada, como se suele decir aquí. Es realmente la forma de hablar de tal manera que la gente tiene que reconocer que obviamente el que me habla es coherente en lo que dice. Eran discípulos del mejor profesor de todos los tiempos, Jesucristo, y esto vale más que una carrera universitaria, más que un diploma enmarcado. Aquí dice que habían estado con Jesús. Bueno, Jesús ya había resucitado. Y ahora Jesús está con ellos. El Espíritu Santo mora dentro de ellos. Conocer a Jesucristo, esto se convierte en la tarea más importante de la vida de un creyente. Y créeme una cosa, nadie es más importante. Lo digo particularmente a aquellos que, bueno, me alegro que aquí haya tantos jóvenes, de verdad, es una tremenda alegría para mí. Y os digo una cosa, en tu vida jamás habrá una cosa más importante que conocer mejor a aquel que murió
y dio su vida por ti. Conocerle a Él, conocer lo que Él dijo en su palabra, conocer las cosas que antes de que llegara a Él, Él dijo por los y a través de los profetas. Porque dice el libro de Apocalipsis que el testimonio de los profetas es el testimonio de Jesucristo. La Biblia habla de Él desde la primera página hasta la última página. Lo más importante no es aprender a pescar. Esto lo aprendió Pedro. No es lo más importante aprender a pescar, sino conocer a aquel que creó los peces. Porque sí, el pescar te puede quitar el hambre, pero conocer a aquel que creó los peces te quita el hambre espiritual y te da una satisfacción en tu vida que no tiene precio. Aquí dice, viendo al hombre que había sido sanado, bueno, obviamente de eso desprendemos que este hombre también fue interrogado, ¿vale? Pues Lucas no lo menciona, pero no podemos imaginar el resto. ¿Cómo vas a entrevistar a una persona que durante 40 años, quiere decir desde su nacimiento, tenía un impedimento que era paralítico, ¿vale? O sea, ¿qué preguntas le habrán hecho? Bueno, tú puedes, no sé si tienes tanta imaginación como yo, pero se me vienen algunas preguntas y se quedaron realmente, me imagino que después de la respuesta, con cara de tontos. ¿Qué iban a decir? Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Claro, ¿qué iban a decir? Este hombre predicó no con su boca, sino con sus pies, dando brincos. Para todo el mundo le podía ver, todo el mundo le conocía, lo dije esta mañana, era notoriamente conocido en Jerusalén porque todo aquel que en alguna ocasión había entrado en el templo le conoció por su cara. Un hecho innegable era su sanación. Y esto conlleva una gran lección. Porque la gente puede poner en duda nuestra fe. Lo que no se puede poner en duda es lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Esto es innegable. Una persona que fue llamado por Jesucristo de una vida perdida, una vida sin sentido, y de esto hay muchos ejemplos y estoy seguro si aquí podríamos hacer entrevistas, saldría mucha gente que diría, pues sí, había un tiempo cuando yo vagaba, como dice la canción, de la oscuridad, hasta que su gracia me halló y me encontró. Pues este ejemplo tenemos aquí. Y pueden poner en tela de juicio tu teología, pero lo que no pueden poner en entredicho es la forma como vives ahora. Yo antes no tenía esperanza, pero ahora tengo esperanza. Yo antes era un tirano en mi familia y ahora soy un padre de familia que cuida de los míos. Yo antes era un borracho perdido, pero ahora pues sé que hay cosas más importantes que emborracharme. Yo antes hizo tal cosa o yo antes viví una vida muy tranquila, pero lo mío era buscar enriquecerme como sea, y esto ahora ha pasado. Es que ahora es distinto del antes, y esto la gente lo nota. Y llegan, por lo tanto, a una decisión realmente interesante. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Ahora, a puertas cerradas todo. Lo que me fascina con esto, y esto será porque soy una persona muy curiosa, es que me gustan también las cosas que la Biblia nos dice, pero están implicados. ¿Y sabéis lo que había ahí? Había un topo, un chivato.
entre los 71 tiene que haber uno que obviamente luego a Lucas le habrá contado lo que había pasado ahí. Tengo una sospecha. Mi favorito es Nicodemo. Puede haber habido otro, ¿vale? No puedo comprobar, pero había uno, eso seguro. Y esto luego le cuenta a Lucas, y gracias a esta conexión especial, pues tenemos información de lo que había pasado detrás de las puertas cerradas. Y esto es muy interesante cuando te enteras a veces de estas cosas. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Pues menudo problema que nos ha salido. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Pues no tenemos el protocolo de esta reunión. Lo normal hubiese sido de que alguien se levantara para decir, señores, vamos a tener que reconocer lo inevitable, nos guste o no nos guste, esas cosas han pasado. Ahora vamos a intentar pues salir de este asunto sin quedar en ridículo completo. Pero claro, el que piensa así no cuenta con la naturaleza humana tan contradictoria y marcada por el pecado desde el primer momento. ¿Cuánto nos cuesta admitir que nos hemos equivocado? Bueno, yo solamente puedo hablar por mí. Yo soy teólogo y particularmente a los teólogos les cuesta horrores admitir un error. Lo puedo decir, me lo podéis creer. Y esto eran 71 de ellos. Bueno, de mucho calibre, de mucho cuidado, chorizos en su mayoría, pero obviamente no son capaces de reconocer que hemos metido la pata y nos hemos equivocado. Reconocen el milagro, pero no pueden reconocer el autor del milagro. Y esto cada vez cuando leo algunas publicaciones que nos hablan de las maravillas del microcosmos y del macrocosmos, cómo funciona este universo, como en lo pequeño cada célula es tan compleja que hasta el día de hoy nos cuesta cada vez más explicar esas cosas, más que aprendemos, menos que parece que sabemos. O sea, esto habla de una cosa y pide a gritos que no solamente reconozcamos los hechos, sino que también lleguemos a la conclusión de que ahí tiene que haber un creador. Es un ejemplo solamente. Entonces, ante esto, solamente cabe una solución. La tenemos en el versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y los apóstoles, al ser notificados de esa decisión, respondieron afirmativamente y la cosa se quedó allí. Y después de 2000 años aún estamos esperando a que se divulgue la noticia del Evangelio. ¿Qué os parece? Ellos respondieron a su manera, como se le digo, un jamón vamos a hacer, nada. No, es que nosotros ahora vamos a hablar con más dedicación de estas cosas, porque lo que no vamos a hacer es que otros nos digan lo que podemos decir de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Que se callen, que no hablen en este nombre, que ni siquiera lo nombren. Antes se mataba al Mesías matándole, ahora le crucifican de nuevo
intentando callar las cosas. Y lo dije ya esta mañana, esta estrategia no ha cambiado en 2000 años de historia de iglesia, ¿no? A Jesucristo ya no se puede matar. Pues entonces vamos a matar a aquellos que le predican. Y en otras latitudes, pues ya no suele matar a la gente, por lo menos aún no. Entonces vamos a difamarlos, vamos a hacer todo lo posible para que los medios de comunicación, todos aquellos que de alguna manera tienen la posibilidad de censurar, de callar, de cerrar, pues hagan su trabajo. Esto hoy se llaman fact checkers, o sea, aquellos que supuestamente pertenecen al Sanedrino de aquellos que en el nombre de la mentira censuran lo que podemos decir y lo que no podemos decir. Pues si alguien cree que eso del Sanedrino pues pasó hace 2000 años, pues el Sanedrino de momento tiene más que 71 miembros, créemelo. Ahora, obviamente nosotros tenemos que preguntarnos si ante estas cosas, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Pero antes de llegar a esto, les llaman para adentro, ¿vale? Ya, la reunión a puertas cerradas ha terminado y bueno, se abre la puerta, pueden ustedes pasar, que tenemos que notificarles algo importante. Bien, les intimaron, dice el versículo 18, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Amenazar, intimar, son las palabras que Lucas ha escogido. Y es exactamente lo que se hizo. Ni hablar, ni enseñar en su nombre. Y esto es precisamente la tarea de cada cristiano y de cada iglesia. Hablar y enseñar en su nombre. Y te digo una cosa, no importa lo que hagas profesionalmente, esto es tu tarea principal. En tu puesto de trabajo, en tu lugar de estudios, en tu familia, entre tus amigos, hagas lo que hagas, esto es lo primordial. Hablar y enseñar lo que tú sabes, no lo que no sabes, ¿vale? Porque algunos dicen, bueno, yo no estoy preparado. Pues sí, estás preparado para ir hasta donde entiendes las cosas. Y hay que hacerlo con ganas. Pues Pedro y Juan tienen una respuesta. Y otra vez, es que esta mañana cité de Lucas capítulo 11, creo que era, o 11 y 12, donde el Señor Jesús había anunciado que Él iba a venir en su defensa con la ayuda del Espíritu Santo. Y esa respuesta aquí realmente es que no te puedes inventar una cosa así. Pero sí, cuando respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, la pregunta es la siguiente: si Dios habla y alguien dice que no, y si Dios ha hablado de verdad, entonces ¿a quién vas a hacer caso? ¿A Dios o a alguien que te diga que no lo digas y que no lo hables? Claro, es una pregunta retórica, porque obviamente cada uno que lo piensa, claro, es que hay que obedecer a Dios más que a los hombres, esto es evidente. Y ellos le ponen esa pregunta. Y ahí estamos ante el principio de la debida obediencia. Y esto me gustaría por lo menos dedicar algunos minutos a esto antes de terminar, porque este tema, te lo puedo asegurar, es un tema candente y va a ser más importante aún en el futuro.
Lo primero que vemos en la Biblia es que toda autoridad viene de parte de Dios. Toda. Nadie tiene autoridad de por sí. Y Dios, para gobernar este mundo, ha dado a ciertas personas cierto tipo de autoridad, y siempre es una autoridad limitada, es una autoridad otorgada de parte de Dios, porque de esa manera Dios gobierna este mundo, porque si no, este mundo sería ingobernable. Esto es lo primero. Y luego, esas estructuras de autoridad, pues podemos identificar varios. Autoridades, vamos a llamarlo oficiales, estatales, como quieras. Pues Pablo nos habla, y otros lugares nos dicen que ellos en ciertas áreas tienen una autoridad legítima, ¿vale? No en todas las áreas. Por ejemplo, si el Estado en los años del Tercer Reich te dijo, pues si tienes judíos en tu casa, pues tienes que dilatarlos. Era una orden oficial. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, tengo que cumplir la ley porque es una ley estatal. Ha sido legal esto. Otra cosa es que si ha sido según la voluntad de Dios. Y esto le puso a más que uno en una brida. Bueno, todos conocen la historia de Corrie ten Boom y de otros. Entonces, esto tiene límites. Y esto es exactamente de que hablan los apóstoles aquí. Hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Bueno, de esto, en la historia de los evangélicos en España, pues se sabe contar bastantes cosas. Bueno, aquí hay algunos que tienen suficiente edad porque han vivido aquellos tiempos. Pues obviamente nadie nos puede prohibir reunirnos en el nombre de Cristo. Luego hay otras áreas de autoridad, por ejemplo, en la familia, los padres, en la iglesia, los ancianos, en nuestro puesto de trabajo, nuestros jefes y maestros. Y en cada área rige el principio de la autoridad legítima y la autoridad no legítima. Y ahí tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo y lo que estamos también enseñando. Porque una cosa está clara: cuando de ti te exigen cosas que van en contra de la palabra de Dios, tu respuesta solamente puede ser un no. ¿Qué hacemos aquellos que estamos en este lado del púlpito cuando se nos amenaza con las leyes? Y esto en prácticamente cualquier país europeo, no estoy hablando de Asia, de África o de Latinoamérica, de aquí de Europa, cuando nos prohíben, y de eso estamos hablando, hablar de ciertas cosas en los términos que la Biblia lo define. Estoy hablando del homosexualismo y del aborto, para solamente poner dos ejemplos. O cuando el Estado se hace cargo de la forma como educamos a nuestros hijos. Ahí está el tema de la locura del genderismo y todo esto. No voy a entrar en esto, pero simplemente para que sepan de qué estoy hablando. Los tiempos han cambiado, mis queridos hermanos. Y ahí no crean ustedes que esta lucha, y esto es una lucha por lo menos para aquellos que se dan cuenta de lo que está en juego, no crean ustedes que esa batalla se gane fácilmente. Solamente lo va a ganar aquel que va en línea recta, que no se pliega ante las exigencias que van claramente en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y es una pena que esto no se escuche todos los días en todos los medios evangélicos y en todos los canales. No podemos dejar de decirlo, lo que hemos visto y oído. Sí, es verdad, no hemos visto a Jesús personalmente, pero le hemos visto aquí, hemos oído su palabra. ¿Y podemos callarnos ante esto?
Podría dar más ejemplos, podría hablar de Daniel. ¿Se acuerdan cuando precisamente para hacerle daño le dicen, bueno, ahora en los próximos 30 días pues nadie puede invocar a un Dios ajeno, un Dios que no sea el nuestro, o sea, de los persas? ¿Qué hace Daniel? Bueno, permíteme por lo menos leer esto. Daniel capítulo 6. Es un ejemplo. Yo aquí tengo muchos, pero no voy a predicar más de 3 horas en esta noche, por lo tanto no voy a... No, espero que nadie se haya asustado. Daniel capítulo 6, 10 y 11. Hay una prohibición de parte del mandamás de aquel entonces, que era el persa Darío. Bueno, Medo era más bien. Y dice lo siguiente, Daniel 6, 10. La respuesta de Daniel, que era pues un hombre importante en el reino, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, juró fidelidad al rey. ¿No? Aquí dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, claro, podría haberse tomado la molestia por lo menos de cerrarlo, ¿vale? Para no causar problemas. Este Daniel, menudo hombre era. Lo dejó abierto. Quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y te puedo decir una cosa, los judíos no suelen orar calladitos, ¿vale? Si tienes un judío al lado que ora, te vas a enterar, ¿vale? Más aún con la ventana abierta. Le importaba un bledo todo esto, porque él sabía una cosa: yo tengo que obedecer a mi Dios, aunque haya 1000 daríos en este país que me lo prohíben. Que sirva eso de inspiración. Podría haber hablado de Moisés, de Juan el Bautista, de Jesús mismo, de Pablo, pero bueno, la lista, como dije, es larga. Termino, dice en el versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y esto es muy curioso, porque el coraje de los apóstoles estaba coraje, para decirlo de alguna manera. No se atrevieron. La amenaza solo sirve cuando el que amenaza es más fuerte. ¿Te han amenazado alguna vez? Eso solamente sirve si tú sabes, bueno, si Hacienda te amenaza, ¿vale? Tiene sus formas de hacerlo. Es que ya sabes que puedes hacer lo que quieras, será mejor que encontrar una forma de coexistencia pacífica, ¿vale? Porque ellos manejan los hilos más largos. Pues la amenaza funciona solamente cuando el que amenaza es más poderoso. Ahora, si nos amenazan a nosotros por ser creyentes y por dar un testimonio, pues el que está detrás de nosotros es aquel que creó el cielo y la tierra, el que tiene todo el poder del mundo. Por lo tanto, esas amenazas ya por lógica no nos importan, ¿vale? No nos importan. Porque sabemos una cosa: lo peor que nos puede pasar es lo que está pasando con, lo he dicho esta mañana, en nuestros tiempos, que nos fusilen, que nos maten, que nos meten en la cárcel. Pues sí, admito que esto no es agradable. Pero esto no significa que lo que estamos proclamando está llegando a su final. No solamente la Biblia, sino la historia de la iglesia nos enseña que con más virulencia se intenta callar a los creyentes, pues más creyentes van a salir. Ya lo dijo Tertuliano en su momento, que la semilla de la iglesia es la sangre de los mártires. Bueno, lo dijo al revés, pero llega a ser lo mismo. Libres
eran estos dos y el resto de la iglesia antes, incluso no estando encarcelado. Ahora encima le sueltan, porque alguien que está en paz con Dios y hace lo correcto no tiene que temer ni la cárcel ni las cadenas. Y lo digo sabiendo, no por experiencia propia, sino por el testimonio de otros, muy buenos amigos míos que han sufrido esto. Sigo viajando a Cuba y con esto ya está todo dicho. El pueblo glorifica a Dios, no a los dos. No llevan pancartas, libertad para para Juan y para Pedro. No les ponen un monumento, nada por el estilo. Glorifican a Dios. Y la verdad que esa frase me encanta. Ellos no se dejan celebrar como las estrellas que han vencido al todopoderoso Sanedrino, porque estos 71 hombres eran plenamente capaces de admitir, por lo menos interiormente, que esto ha sido una derrota, fulminante. Glorifican a Dios. Esto es lo más bonito. Cuando la gente reconoce que Dios está en medio de ellos. Y luego, de paso, aprendemos, y con esto ya termino, que hay uno que para él terminan también 40 años de parálisis. Es este hombre anónimo, no sabemos qué llegó a ser de él. Posiblemente su testimonio habrá sido como aquel ciego que fue sanado por Jesús. No sé quién es, pero sé lo que ha hecho. Yo estaba ciego, ahora veo. Y él podrá haber dicho, no sé quién es este hombre, no lo he visto en mi vida, lo único que sé que yo estaba, no sé, 40 años tal vez no, pero muchos años delante de esa puerta sin poder moverme, y viene Pedro, me dice una palabra, me levanto y ahora estoy inscribiéndome para las Olimpiadas. Innegable este hecho. Pues mira, no tienes que ser un experto en teología, habla simplemente de lo que has visto y de lo que has leído. Con esto es suficiente. Y para esto es bueno que nos empapemos de las cosas que están escritas. El coraje de los apóstoles. Pues aquí hemos tenido otro ejemplo, pero hay más por seguir. Y les invito el martes, si no se han hartado de mí y de mi acento raro alemán, de volver, porque juntos vamos a seguir aprendiendo más cosas. Vamos a terminar la oración. Señor, gracias te damos en esta tarde por este testimonio de Juan y de Pedro, que realmente no se asustaron y que era más importante para ellos vivir en coherencia con sus propios principios que ellos habían aprendido de ti, que tener el aplauso del mundo y del Sanedrino. Ellos finalmente pagaron al final de sus vidas, pero dejaron atrás un testimonio que no solamente ha perdurado en el tiempo, sino que ha ido para más. Por su testimonio nosotros ahora tenemos esta Biblia en nuestras manos y una cadena larga de hombres y mujeres a lo largo de la historia han llevado la antorcha sin importarles las consecuencias. Señor, aquí en España tenemos tantos testimonios de un pasado difícil, donde gracias a tu intervención la luz del Evangelio nunca se apagó completamente, tampoco en este país. Y Señor, te damos las gracias que ahora aún, no sabemos por cuánto tiempo lo permites, tenemos la libertad de hablar. Señor, y aunque nos quiten esa libertad, queremos seguir hablando y dando testimonio. Y te pido, Señor, por esta iglesia y por nuestros hermanos en otros lugares,
que nos des esa valentía, que nos des esas ganas de hablar de lo que tú nos has dejado. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Señor, te bendiga.